consiste básicamente en cruzar todas las áreas estratégicas que tenemos. Bueno, claramente por la ubicación de la zona, pues es poco consistente que haya un páramo, vamos a descartar. Pregunta. De ustedes, antes de usted galería que se den obviamente cargan con la comunidad, ¿estos proyectos traen alguna adicionalidad, un proyecto que digan que van a mejorar la efectividad de esas áreas de bosque de reparo, con ellos llamamos de reparo, o eso no o sí podría ser una adicionalidad para el proyecto, o nunca lo tienen en cuenta para ese tipo de proyectos? Bueno, es que resulta que por la normatividad, pues no podemos hacer las rondas hídricas, 30 metros están protegidas. No, yo entiendo que entonces pueden incluir proyectos de restauración para conectividad de estos bosques de reparo, porque es que resulta que es verde. Exacto. Pero eso no sería adicional en el término de que no podemos hacer actividades de conservación en las rondas. O sea, sería un tema de adicionalidad bueno, el derecho al carbono por el tema de la ronda hídrica. Y con conectividad económica. O sea, por, Más que por adicionalidad, es por un tema de beneficio, el proyecto genera un beneficio de conectividad dentro de la zona si existen otros ecosistemas. Sí, bosque ripario, sería un plus para el proyecto, que no solo vende el tema de carbono, produce un bien que es la madera, sino que tiene un plus agregado, un valor agregado que es genera conectividad dentro de la zona del ecosistema. Y justamente este proyecto contribuye al Objetivo de Desarrollo 15, que es Vida de Ecosistemas Terrestres, porque se encarga, de acuerdo con su plan de manejo, de proteger en este momento son 250 hectáreas de bosque natural pertenecientes a esas rondas hídricas. Entonces, eso crea como un indicador de cumplimiento dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que efectivamente sí está empezando a generar unos beneficios adicionales, tanto comunitariamente, que eran los 3 proyectos que yo les decía en el área de influencia, como a nivel ambiental. También, ¿qué están haciendo? Dentro de su reglamento interno prohibieron la caza porque allá sí se presenta mucho la caza. Entonces, no solamente fue la protección de esas 250 hectáreas de rondas hídricas, sino también la previsión de la caza furtiva y de la tala que se venía presentando en esas rondas hídricas. Entonces, sí queda contemplado dentro de esos beneficios, de esos adicionales que está realizando como objetivos de desarrollo sostenible o al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Adicionalmente, digamos, para aclarar, una cosa es de pronto que el proyecto esté generando estos beneficios, porque, claro, nosotros si hablamos el dueño o el que hizo el contrato de usufructo o adicional, está considerando el predio. Y dentro del predio están las rondas hídricas y demás. Pero no significa que las rondas hídricas hagan parte del proyecto. Son actividades que se hacen adicionales para generar estos beneficios y contribución al ODS, pero no hacen parte del proyecto, no pueden hacer parte del proyecto. Porque significaría que recuerden lo que yo les decía, área de proyecto, es el área geográfica donde implemento actividades concernientes a la disminución de gases de efecto invernadero y que producto de ello puedo sacar unos certificados. Entonces, si yo incluyera estas áreas de rondas hídricas o estos bosques que, a pesar de que estoy desarrollando unas actividades en beneficio, estaría asumiendo por eso, entonces que de allá voy a sacar certificados. Entonces, claro, no hacen parte de tu área de proyecto porque no se puede. Cuando Mafe hace todos estos como traslapes y empieza a limpiar áreas, en algún punto van a salir. Se habla de que, digamos, esos proyectos pueden o no pueden incluir como concepto de accesibilidad. Obviamente, yo sé que esas áreas no van a estar dentro del proyecto de carbono, pero sí pueden ingresar en áreas para mejora o restauración o mejora de la conectividad, mismo todas estas áreas, dejando esos espacios que se querían para conectividad. Yo estoy conectividad, dando espacios para realizar toda la conectividad, no sería una adicionalidad. ¿Qué ejemplos de adicionalidad tendrías de la parte ambiental? Es que, digamos, el tema es que tú le haces adicionalidad y elegibilidad a tus áreas de proyectos. Entonces, por eso te decía, como son áreas que no pueden entrar en el proyecto. Ya está, porque yo te explico que también pues, la elegibilidad que estamos viendo en el Excel. Pero la adicionalidad sí tiene, digamos, este proyecto. Es que tú ahorita lo dijiste, hay una zona supremamente deforestada o falta de cobertura. El proyecto que está generando
que mediante plantaciones se recupere esta cobertura. Sí, pero digamos, no, o sea, sí, pero digamos, a 20 años todo se va a talar. Pongamos, si es una plantación que sea para ti. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué adicionalidad va a tener un proyecto que a 20 años yo voy a talar completamente? Lo que pasa era parte de lo que hablábamos ayer. Tú no puedes asumir que porque el proyecto se va a talar, se va a emitir todo ese carbón. Que no está hablando en términos de carbono, estoy hablando de términos ecológicos. Yo vuelvo a este área en 20 años a volver a talar, vuelvo a quedar otra vez en cero y vuelvo a implementar el proyecto de carbono. Entonces vamos a tener un tiempo entre la tala y entre la volver a plantar de nuevo, hacer el proyecto de carbono y que tú vas a afectar toda la fauna y la flora de la zona. Porque es que tú les estás cambiando así abruptamente otra vez las condiciones ecológicas de la zona. Ahora te preguntaba por eso, estos proyectos, no, la adicionalidad no puede ser ese punto de crear proyectos alternos que vayan en conjunto con estos mismos para mejorar la calidad ecológica de la sociedad. Listo. Volvemos, digamos, pero yo lo comentaba cuando recordemos que estos son dos tipos de proyectos de 170 les mencionó Daniel ayer. Son proyectos que van enfocados a la restauración a partir de la parte comercial. Hay otro tipo de proyectos netamente de restauración, que su enfoque, y les comentaba, hay un estándar, así como hay estándar BERRA, CONSEC y demás, hay un estándar enfocado únicamente a la restauración de ecosistemas, que va a asegurar eso que tú estás diciendo. Entonces, en IRS. ERS, ERS, Ecosystem Restoration Standard. Y entonces ahí yo te preguntaría a ti, cuando le atinaste a querer hacer de pronto un Berron Cols X, más bien no de pronto tú estabas queriendo hacer un ERS, porque ya no te... No va a permitir hacer aprovechamiento forestal. No, no me lo permitiré. Pero entonces es que estaríamos mezclando dos cosas. Pero no es mezclar, es que yo tengo más entender. No. Tengo mi proyecto AE, Ok, hago la plantación, ya que toda la parte de electricidad, mi adicionalidad según esto es que yo voy a plantar y por eso, por los 20 años que me va a dar mi plantación, va a tener unos beneficios para las beneficios, entre comillas, para la zona por 20 años, además de que es un objetivo, pues, no dando los beneficios. Pero yo quiero crear en este proyecto que como yo tengo unas áreas estratégicas dentro de mi predio, que obviamente no están dentro del proyecto del carbono, y quiero recuperarlas, mejorarlas, porque en el estudio que yo realicé de caracterización de fauna, de flora, de caracterización de fermentación, de conectividad, vi que esas áreas son muy importantes para la zona para poder mantener especies de importancia o especies, sea flora como importantes ahí. Entonces yo quiero que no solo la adicionalidad de esos 20 años que soy mi plantación, sino que yo quiero que mi proyecto de verdad le dé algo permanente a ese predio o a esas obras. No sé qué tanto se podemos y mi adicionalidad va a ser que a través de mi proyecto de carbono, yo voy a crear, voy a mejorar esa conectividad del predio con las áreas, con algunas áreas que hayan por la zona que se puedan mejorar a través de la restauración de esas cuencas, esos drenajes que hay en el predio. Obviamente, como eso yo lo saqué de mi proyecto de carbono, lo que voy a hacer es que con mi proyecto de carbono también voy a mejorar esas áreas, voy a plantar, voy a sembrar, para que haya una productividad. Y cuando yo en 20 años haya talado todo, esas zonas permanezcan siempre. y que si tú lo puedes, o sea, tú lo puedes hacer, claro, porque dentro de las actividades, lo que pasa es que está dentro de la definición de tus actividades. Si yo todo lo que siembro tiene el objetivo maderable, pues yo sé que a 20 años eso se va a aprovechar, ¿cierto? Si yo dentro de las actividades del proyecto digo, claro, voy a utilizar especies únicamente para extraer madera y adicional, y yo les puse el ejemplo, creo que en una pregunta yo les decía el 80% solo madera y el 20 o 30% temas de especies de pronto con una función más ecológica, más hacia la biodiversidad y que no tienen ese enfoque de aprovechamiento. Pero digamos que siento que sería contravía que establezcamos de pronto lo que tú me mencionas, y es como yo haría un corredor ecológico con especies que yo pretendo aprovechar. No, por esa parte, pues, Ya te entendí. Entonces, básicamente, sí es posible, y ahí es cuando yo pregunto, ¿qué proyecto yo compraría? El que tiene, pues que está distribuyendo un porcentaje de esos ingresos a generar corredores ecológicos, o el que simplemente está generando la plantación.
¿cierto? Ahí es cuando uno se pregunta qué proyecto yo compraría. Y justamente eso es lo que les digo. En este caso, el proyecto está cubriendo con los ingresos de los certificados de carbono la protección de 250 hectáreas y está generando restauración en esas ciudades. No hacen parte del área visible del proyecto, pero sí hacen parte del predio. Y Pero nosotros, es una adicionalidad. y nosotros los contemplamos como beneficios adicionales que está generando un proyecto de carbono. Igualmente con las comunidades. O sea, en ningún punto un proyecto de ARRE nos dice que ustedes tienen que generar beneficios a las comunidades. Lo que no lo dice son los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí es cuando nosotros entramos, claro, a cuántas personas estoy empleando, a cuántas personas estoy generando un impacto positivo porque estoy desarrollando proyectos comunitarios en 3 corregimientos cercanos. Y ahí es cuando yo digo, listo, ¿qué proyecto entonces voy a generar y quién me va a comprar? Y viendo que eso es mucho de la parte de los compradores, ¿qué proyecto estoy comprando? Eso genera un incentivo importante, un beneficio adicional a simplemente, a solamente la reducción de gases de efecto invernadero. Y de hecho, un indicador que sacó hace poco por CEPSIS nos menciona eso. Dígame cuál es el porcentaje de ingresos que usted tiene a beneficio comunitario y a beneficio ambiental. Entonces, sí. Yo digo que la pregunta es cartográficamente el área donde voy a dar su calidad se considera el proyecto de polígono, pues, pero debe estar toda. No, porque ya no sería elegible. Entonces, como les decía, ahí son dos términos diferentes. Una parte es el área elegible, que son los estratos. Y ahí yo dije, ese es mi objetivo, plantación forestal comercial. Sin embargo, dentro de mi área del predio, yo establecí unas zonas que voy a conservar, que no pueden entrar dentro de la elegibilidad. ¿Por qué? Porque yo ahí no voy a cuantificar cuánto carbono estoy haciendo, ni me van a pagar por eso, a menos de que genere otro tipo de proyecto. Pero sí lo puedo contemplar con que yo estoy generando unos beneficios adicionales. Listo, un poco de recorderis, ¿dónde vamos? Entonces, mencionábamos que nos puede llegar, que el reforestador nos diga, este es el predio y allí están mis plantaciones. Esto que traduce no significa que todo el predio tenga plantaciones forestales. Por tanto, debemos hacer la limpieza de las áreas, de empezar a análisis temporales para definir desde cuándo y dónde empieza nuestro proyecto de mitigación. Otro insumo que nos pueden brindar son los estratos que ellos tengan delimitados. Esto tampoco significa que esta va a ser el área al final sobre la que hagamos cuantificación. Nuevamente tenemos que hacer una limpieza de las áreas con mejores insumos que nos permitan y que tengamos la certeza de que allí hay plantaciones forestales efectivamente. Y vamos en el paso de las coberturas. 10 años antes no pueden haber coberturas de bosques o de vegetación secundaria. Entonces allí hacemos un intersect y detectamos dónde es que se encuentran las zonas de bosque. En el caso, como mencionábamos, habían dos polígonos donde hay bosques de galerías según las coberturas del año 2010. Esto se traducía en 1.1 hectáreas, que nuevamente van en descuento porque se traducen en áreas no elegibles. Listo. Hasta allí iba. Lo siguiente eran las áreas de sistemas de áreas estratégicas. Claro. Grande porque digamos Al final, tú tienes que hacer un cálculo de incertidumbre de datos de actividad y de mapas. Entonces, esto nace a partir de una matriz de confusión. Después haces un proceso estadístico con el número de puntos que si divides también a partir de la interpretación. Puedes hacer como este modelo de precisión por año. Entonces, coges las capas 2010 y a partir de tu interpretación lo evalúas qué tan efectivo es aplicar esa capa en esa zona para ese periodo de tiempo. Entonces, al final, si el error te arroja, no sé, 10% de incertidumbre, eso te va a resumir en descuentos en tus certificados de carbono. Como bien mencionas, si la escala es habitualmente diferente, pero es el insumo que tenemos. También la metodología te dice, tú puedes generar tus propios insumos.
Entonces tú puedes fotointerpretar, bueno, conseguir imágenes del año 2010, bueno, 2009, 2010, 2011, y hacer la fotointerpretación generada a partir de tus insumos, de que tienes la certeza de que tú manejas la escala. Esto te va a reducir el error, tú puede que tengas menos descuentos por incertidumbre de datos de actividad, pero pues también juegan el tiempo. ¿Cuánto tiempo te puede tardar en hacer esta fotointerpretación, conseguir las imágenes y todo este tema? Sí, tratamos de hacer la fotointerpretación. Pero obviamente poner un par de libros más grandes porque te sudan. Claro, o sea, este es un pequeño polígono del proyecto que es. Solo lo trajimos a colación para el ejemplo, pero sí tratamos de hacer las fotointerpretaciones. Entonces, íbamos en los ecosistemas estratégicos. Por la zona, no te menciono, pues es poco probable que hayan páramos, pero sí podemos tener humedales. El cinturón andino, pues tampoco creo que aplicaría, pero igualmente es un insumo que dice lo tengo. Entonces, vamos a cruzar una, reservas y humedales. Humedales, en este caso, Ramsar. Entonces, pues nuevamente cerca del área del proyecto, ¿qué tenemos? Este es el humedal Ramsar del sistema de estuario del río Magdalena. No cruza con nuestra área de proyecto, pero pues está cerca. Y esta es la Sierra Nevada de Santa Marta. Y estas son pequeñas áreas protegidas, reserva natural de la sociedad civil. Entonces, nuevamente, en nuestra área de proyecto nada está cruzando, pero puede pasar que en sus proyectos. Permítame que tocaste, sigo, las reservas de la sociedad civil son una figura privada, si yo, dueño de un predio, deseo declarar la proteína, pero yo defino qué se puede identificar en concordancia con el producto. Es una protegibilidad. Y si mi predio da la posibilidad de establecer un proyecto de este tipo, yo lo podría hacer. Independiente de que esté en una área protegida. ¿Cierto? Porque es como si quisiera sembrar, no sé, tengo las oportunidades de ese tipo, también ya soy reclamo del pueblo, también la zona rica, es esta zona que esta zona que restaurar, esta zona que nosotros también. En estas 1000 hectáreas de Frailulo, que cuenta que es en los llanos, comprando los estudios, estas 1000 hectáreas las voy a dedicar para un cultivo, pero de arroz. También está ese concepto de que sembrar árboles es lo que te da otra denominación. Bueno, sembrar tomate, en este caso, no es mejor utilizarla por eso. Entonces, en ese caso, ahí mi iniciativa como propietario, como la forma de sacar un fruto de ese predio, por derecho, por vía, o seguimos, pues, no. A ver, lo que voy a hacer. Pues en el caso de aumentar las reservas de carbono, yo creo que sí se podría implementar. En el caso de un red, pues entiendo que el objetivo también de las reservas es conservar. En el caso de un red, sí siento, pues hay cierto tema de adicionalidad. Pero en el caso de querer aumentar las reservas de carbono en el proyecto AR, sí se podría implementar ese tipo de actividades. Falta pues también la justificación. Pero lo que hablamos ahorita, o sea, toca tener una justificación muy fuerte de cómo sustentamos la adicionalidad de cuando se estableció este tipo de área protegida, sin necesidad del proyecto de carbono, no se iba a implementar nada. Era lo que hablábamos ahorita. Entonces, el curso natural de las cosas era que igual se instalara el área protegida, que se estableciera una cobertura vegetal y que, digamos, que ese fuera como el curso natural. Si nosotros justificamos cómo nosotros decimos, es que a partir del proyecto de carbono es que se crea, ya nosotros de pronto podemos entrar a lo que hablamos. Si hace, digamos que justa causa una consulta al estándar o una desviación metodológica, pero algo muy robusto que nos permita decirles, venga, es que con esto, realmente estaba el proyecto de carbono ahí. Pero pasa es por eso, o sea, realmente tiene que ser una justificación muy, muy robusta. Y pues lo que siempre les hemos dicho, el hecho de realizar una consulta, una desviación metodológica, no significa su aprobación. Porque de una u otra manera, pues ya uno las hace y uno listo, sigamos desarrollando.
hace la consulta y uno dice, y lo hemos hablado, como en las fases previas de establecer la plantación o lo que pues vaya a ser. Sí, venga, antes de invertir, de mandar el recurso y demás, hagamos la consulta. ¿Esto es viable? Técnicamente vamos a ver la viabilidad del proyecto. Entonces, volvió la consulta negativa, no hay viabilidad técnica. ¿Cómo avanzamos en el proyecto? O volvió la consulta, aprobaron la esta, justificaron muy bien que esta área protegida cabía ser un proyecto de carbono, se alinean todos los principios y todas las cuestiones. Hay viabilidad técnica, sigamos en el desarrollo del proyecto. Pasaría como esa etapa. Pero sí, o sea, lo que uno dice, también el peor esfuerzo es el que no se hace y uno tendría que entrar a darse la pela. Les decíamos, la adicionalidad y la elegibilidad es un reto grandísimo en todo desarrollo del proyecto. ARR es uno de los mayores retos que hay. Entonces, ya cuando uno pasa esa barrera ante el programa de certificación, uno ya tiene cómo sustentarla a todo el mundo, es que ellos sí están alineados, ¿sabes? Tocarías hacer todo ese proceso, pero ya sería algo a valor. Esa capa que tú nos pasaste, en las reservas de la sociedad, sí está actualizada en qué año. Esa es la descartación del RUNA. Ese sería- Y esa capa se llama así, ¿cómo se llama? Esa la descargas en el RUNAT, Sistema de Áreas Protegidas. Pero sí, esa está en constante actualización, igual que los resguardos, los pisos comunitarios. Parece actualizada. Vamos. Yo creo que alguna habilidad está pasando. Sí, es también la invitación a no se queden con estos insumos, sino que van actualizándolo porque de verdad es muy buena. Que las reliquias. Ah, también es la invitación a vayan a fuentes oficiales, exactamente las áreas protegidas, las registra Parques Nacionales. Por ejemplo, el tema de, bueno, de los predios, pues hay entes catastrales por municipio también, entonces es hacer la búsqueda de la fuente oficial que me puede brindar esa información. Listo. Entonces, retomando, en este caso, pues no tendríamos traslapes con ninguna de estos ecosistemas estratégicos. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente generó una capa de humedales, creo que en el año 2021. De acá, pues, solo saqué el Extend, es una capa bastante grande también. También es evaluar qué traslape tienen con este tipo de humedales, que también pueden generar pues, ciertos efectos o impactos negativos. Entrar a hacer la evaluación. En el caso, en la siguiente capa que podemos ver, donde ya cruzamos coberturas y humedales, el ejemplo ya de la tabla de tributos, entonces encontramos que nuestro proyecto tiene efectivamente nuevamente dos polígonos con zonas de humedal. El humedal de la zona hidrográfica del Cesar, de la subzona arriba. Está porque es un tributo más que recomienda. Pues claro, digamos, ¿qué recomendación hacen? Y todo eso, esta es una pregunta. Y la otra es, retomando que es la ocupación de las semanas. Es, digamos, ¿cuál sería el tamaño del proyecto? Es todo simplificado de forma que ustedes lo han explicado. Y que no va a meter en todo este por nadie así, digamos, ¿cuál es la diría es la mínima para no apuntar el proyecto? No es una motivación, debería ser mínimo 500 hectáreas de proyecto. Y listo. Digamos que suele suceder, o sea, no, los reforestadores o los dueños de los predios lo puso más al inicio. O sea, en un área gigante. Dígame qué día ahí me sirve. Y uno empieza, lo que tú dices, como a peliquear, a recortar área, entonces quitamos esto, quitamos esto. Y finalmente nosotros dentro del desarrollo del proyecto, por ejemplo, en la parte de riesgos de no permanencia, nosotros tenemos que hacer un análisis financiero y demostrar que el proyecto financieramente, si lo planificamos a 20 años, va a durar 20 años. Entonces nosotros hacemos toda la limpieza y en el análisis financiero, recuerden otra cosita que les mencionaba Daniel ayer, y era, uno establece muchas veces desde el punto, por ejemplo, de vista acá comercial, una plantación antes de decir que va al proyecto de carbón. Primero yo aseguro que la parte maderable o el producto que yo vaya a sacar me dé rentabilidad y ahí sí monto como un adicional, uno de carbón. Y parte de eso era lo que yo les decía. Por este mismo
motivo no tenemos ejemplos o experiencias con 100% restauración en una R. Porque es que el AR solo una R con solo conservación, el dinero que retorna serían solo los certificados de carbono y no alcanzan muchas veces a ser suficiente para retornar la inversión que se está realizando. Ya si la persona tiene mucho dinero y pues no le interesa donar unos cuantos miles de millones de pesos, pues súper bienvenido. Pero en el caso, digamos que ya cuando hacemos el análisis financiero, nosotros tenemos que, entonces, de la plantación se va a hacer una entresaca en el año tal, 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 entonces ahí hay unos ingresos por madera y unos ingresos por, no sé, bien sea pulpa, madera rolliza, el producto que sea. Y adicionalmente, entonces, ahora sí, ¿cuánto nos ingresaría si certificamos el proyecto en tal año, se producen tantos certificados y empezamos a generar como esa curva de rentabilidad de toda la parte? Entonces, acá ya hablamos, es como de la viabilidad financiera del proyecto. Y si entonces hacemos el modelo y decimos, no, venga, señores, que realmente sobre el área que tenemos del proyecto está elegible el final que MAFE nos está dando, hacemos el modelo y nos dice, no, el año de retorno de su inversión va a ser el año 15. Usted tiene que esperar 15 años para que le retorne y es esperando que todo salga como está planificado, nada de fugas, nada de alguna cosa que nos cambie el futuro o algo. Entonces ya ahí uno empieza como a tenerse y dice, espere, espere, porque probablemente no me sea rentable este proyecto. Ahora, obviamente nosotros, por ejemplo, en el caso de un reforestador que nos pasa un predio de 184 hectáreas y digamos que el ejemplo final quedan 50 hectáreas elegibles, un ejemplo. Y uno dice, pues pucha, es que se redujo un tercio prácticamente, un poco y ya no me está dando. Pues tengamos en cuenta que igual el reforestador está sacando provecho de la parte maderable de las 184. Entonces, realmente, de pronto, el proyecto maderable está sustentando un poco económicamente el proyecto de carbono y el de carbono es un adicional que le estamos metiendo. Pero digamos que puede suceder que el recorte y el refinamiento de las áreas nos den áreas muy pequeñas al final o haya una reducción sustancial de las áreas, pero pues repito, el sustento económico lo tiene que dar la parte maderable y el de carbono es un adicional que nosotros estamos incluyendo. Porque si lo hacemos al revés, podemos entrar en un problema. Y lo mismo, si entramos en una restauración, netamente restauración, pues ya tendríamos que evaluar eh, naturalmente la tasa de retorno a estos proyectos no es alta, ya lo que les contaba. Entonces, de pronto entremos a mirar otro estándar u otro tipo de proyecto que me generó los certificados, no sé, con un mayor precio porque son de restauración, entonces pues el retorno es más grande, de pronto justifica financieramente. Pero pues no hay un número mágico de si estás en la Orinoquía, que el proyecto tenga 100 hectáreas, que si estás en la Andina, entonces que tenga 150, que si estás en la Amazonía, que sean 50, no hay como un número mágico respecto a eso, sino que los reforestadores siempre que nos han, digamos que aliado para el proceso de desarrollo de proyectos, como claro, ellos tienen todo su flujo de caja armado de la madera, y nosotros somos un adicional que entramos a hacer el carbón. Pues hay algo importante también, es por qué se agrupan los proyectos, por qué se agrupan varios propietarios. Justamente es porque los costos de desarrollo del proyecto son muy altos. Entonces, cuando se agrupan y se vuelven un proyecto agrupado, solamente tienen que pagar una inscripción al programa de certificación, un mantenimiento anual a la plataforma, y empiezan a reducirse los costos. Y es porque nos vamos a agrupar, justamente porque es mucho más rentable que los participantes del servicio se agruparon. Lo que dice Seba, que el número mágico, obviamente, pues nosotros nos reservamos de eso, porque sería algo imprudente decir qué número es rentable. Eso va a depender también de las condiciones, de las distancias entre los predios, porque la elaboración o el inventario forestal y la movilización para realizar el inventario puede cambiar los costos de las parcelas. Y un inventario es costosísimo. Entonces, puede que a mí se me aumente mucho el inventario en cuanto a las cortas distancias, o puede que se me reduzca ese porcentaje que voy a pagar para la elaboración de las parcelas. Entonces, algo importante es que los proyectos y los participantes se agrupan para disminuir los costos, para volver más rentable también. La Biblia tiene 380 hectáreas y es un único participante. Lo que pasa es que, pues, desde igual el mundo forestal Refocosta es Refocosta. El músculo financiero que tiene una entidad de estas para hacer inversiones. Tenemos proyectos en otras zonas que tienen, yo les decía, más o menos 30 participantes
todos reforestadores, o sea, nada industriales, nada de esto. Predios que, por ejemplo, la persona que menor tiene tenía como 1 hectárea, pero el hecho de agruparse le permitió participar. Obviamente eso es proporcional, ¿no? Si yo tengo 1 hectárea, entonces ¿cuánto estoy produciendo? ¿Cuánto me va a retornar, no? Obviamente guardando las proporciones y demás. Pero lo que dice Ángel, la estrategia de agruparse permite que hayan propietarios de 1 hectárea. Y los hay, o sea, nosotros los tenemos. Si vamos a hablar, que dicen, no, esta es mi hectárea de teca, de pino, de eucalipto, y participa. Y si le llegan 1 millón, 2 millones, el señor es contento por eso, porque es un adicional que le está llegando sobre filtración madre. Entonces, continuando, ya aquí iríamos nuevamente en el descuento de 1.25 hectáreas. Decía el compañero, es como ir descontando y descontando. Y ya finalmente, como para cruzar, tenemos las áreas supra. Entonces, nuevamente, la escala es bastante grande, no es equiparable, pero es una de las condiciones que debemos al menos tener presentes y hacer el cruce de las áreas. Entonces, nuevamente, cuando cruzamos las áreas supra, que ya es este resultado, nos aparece así. Las áreas no aptas, según la metodología, pues serían todas estas que esto acarrearía un descuento solo por área supra, un descuento de aproximadamente 19,94 hectáreas. Estamos nuevamente retomando, empezamos con 187, hicimos la limpieza 147 y ahora vamos en aproximadamente 100 hectáreas. Entonces, frente, por ejemplo, a esta parte, nosotros ahorita la tocamos con la zonificación UPRA. Entonces, tenemos 2 opciones. Entonces, ya nos dio que la altitud es baja o media, no es alta, no es la mejor. Entonces, si hay alguna zona que nosotros tengamos que entrar a descontar, podríamos entonces darnos la pelea y decirles, no, venga, bajo estos sustentos estadísticos, estos sustentos técnicos, realmente sí es una zona apta para desarrollar un proyecto de carbono a partir de plantaciones forestales, entonces, de conservación, de producción, ya la que nosotros determinemos. O pues digamos en el ejemplo práctico que nosotros tenemos acá, entrar a decir, no, finalmente retirémosla, de pronto no sé, el análisis y esto pues en costos y tiempos no lo sustenta, mejor descontémonos estas áreas y pues seguimos adelante. Tendríamos las 2 opciones. En la tabla excelente, en la que de áreas. Tienen unos pasos personalizados que tienen aspectos alta, pero no son elegibles. Pues se encuentran en una zona hidrográfica, pero si no se transformada. Está viendo el resultado final, ¿sí? Ahora, espera. El Excel que dice, Ok. Bueno, es de parte a partir de esta tabla de atributos. Entonces, imagino que te refieres a estos pastos. si hay unos pastos marcados. Tampoco digamos que son pastos enmaletados, es por otro tipo de industria que también no la puse. O sea, yo sé que aptitud no apta, pero eso podía pelear. Es porque no son elegibles. Sí, efectivamente es por el cruce con los humedales. La metodología no te especifica cómo tienes que tomar los humedales netamente naturales. Dice humedales, entonces ahí pues también puede entrar como la discusión de no, pero esto está transformado, esto no vale, hay evidencia que sustenta que esto no, ya está tan transformado que no es un área estratégica de protección. Es entrar a discutir. O sea, a grosso modo, si tú haces el cruce, vas a encontrar esto y puede que los auditores también lo encuentren, entonces es tenerlo presente. Sí es un área transformada, pero mira. Exacto. Es también ser transparentes. Listo, entonces finalmente el resultado final, ya haciendo el tema de la elegibilidad, entonces vamos a explicar cómo en resumo los casos. El primer polígono no es elegible por el caso de que fue bosque de galería hace 10 años. Bueno, eso en el segundo caso no es apto, según la UPRA. En el tercer caso, pues además de ser no apto, fue bosque de galería hace 10 años. El tercer caso es no apto. Bueno, el siguiente caso también es no apto. El siguiente caso es no apto. Y los últimos 3 casos, además, bueno, hay bosques de galería, también son zonas de humedal. Entonces, por ello, pues al final, la tabla aquí no es elegible. Entonces, a grosso modo,
Nuevamente partimos de 187 hectáreas que nos entregó el reforestador, hicimos una limpieza de áreas y al final con el tema de un análisis de elegibilidad tenemos que hacer el descuento de 19,95 hectáreas que no son elegibles para el proyecto. Y elegibles tenemos un resultado final de 127 hectáreas. Y ya. Por ese caso, de la cuantificación ya entra el tema de especies y de los años de plantación. Esta pregunta, podemos revisar ¿Podríamos leerla? Ah, no. Listo. Dice, Diego Salazar nos cuenta, varios de los polígonos resultantes y con categoría de elegibles tienen áreas menores a 100 metros cuadrados. No existe un criterio final que define técnicamente esas áreas, es decir, algo como un área mínima técnica de proyectos AR o de captura. Esto ya que algunos polígonos finales tienen áreas de 20 a 30 metros cuadrados, donde no sería conveniente desde la aptitud u operatividad su cuantificación para proyecto AR. Pues en este caso, las metodologías también te dan, por ejemplo, las definiciones de lo que es una plantación forestal. Lo tengo un poco más claro y puedo traer el ejemplo de los RED. Las metodologías te dicen que es un bosque para tal metodología. Entonces, un bosque es a partir de 0,5 hectáreas. Entonces, ahí ya, efectivamente, como lo menciona Diego, se tendrían que hacer, por ejemplo, el descuento de las áreas que no cumplen con esa unidad. Entonces, es de acuerdo a la metodología. Este es un ejemplo práctico, pero aplicando una metodología, no sé, tendríamos que entrar a ver el tema de las definiciones en UBERRA, en Biocarbon, qué es una plantación forestal y a partir de qué área se puede considerar. O si también lo pueden dejar a término de lo que la legislación aplique. Entonces, entrar a ver qué es una plantación forestal para la ley. Sí, pero digamos en este caso, no sé, ignorantemente. No sé si hay los polígonos pequeñitos que igual se pueden unir con el, o no sé si eso es lo que se refiere a los pagos, para que, o Bueno, a qué se refiere. también es importante, es un buen punto, es hacer el análisis, digamos, sí, puede que a través de los geoprocesamientos el resultado sean multipolígonos, como nosotros lo podemos denominar, pero es importante hacer el análisis en partes simples. Hay una herramienta en ArcGIS que se llama multipolígono a partes simples, porque al final sí, cada polígono debe cumplir con un área mínima de acuerdo a la metodología en la que se esté aplicando. Lo tengo un poco más claro en proyectos red, que nos dice un área de bosque de 0,5 hectáreas. Si así el polígono más pequeño no lo cumple, debo sacar, porque no estaría aplicando la metodología. Entonces ya seguimos a la parte de cuantificación del Excel. Revisa si lo puedes. Los criterios de verificación tiene esos, las diferentes variables que se tienen en cuenta para hacer los cursos. O eso ustedes tienen una hoja de ruta para hacer los cursos. No, si quieres, ya te proyecto específicamente una metodología y de cómo puedes, qué es lo que nos podemos enfrentar. Mientras tus compañeros hacen los temas. Listo, ya pueden ver. Entonces traemos a colación la metodología del programa de COLSEX. Es la metodología AR, metodología para remoción de gases de efecto invernadero, sistemas de plantas forestales, sistemas agroforestales y actividades agrícolas. Esta es la metodología base en la que nos guiamos. Entonces, el tema de elegibilidad. Entonces, cuando te vas a este apartado, lo primero que te dicen nuevamente es el derecho a la propiedad del carbono. Esto se demuestra a través de los certificados de creación de libertad o en el tema de resoluciones en el caso de títulos colectivos. Esto ya es un tema como más de papeleo, de presentar. Y acá efectivamente te dice,
Entonces, se debe demostrar que 10 años previos a la fecha de inicio del proyecto no existían coberturas de bosque o de vegetación secundaria. Esto según las fuentes oficiales de cada país. Entonces, por eso, pues en este caso podríamos utilizar el insumo del IDEAM, pero haciendo los respectivos análisis estadísticos que nos lleven a descubrir cuál es la incertidumbre de aplicar este insumo. También te dice, si no hay información disponible, se puede realizar un análisis multitemporal con base en imágenes satelitales con un nivel de resolución mayor a 30 metros, teniendo en cuenta la clasificación de coberturas de cada país. En el caso de Colombia, nosotros aplicamos la Corinacor, adaptada por el IDEAM. Y en el último caso te dice, no son elegibles aquellas áreas donde el establecimiento de las actividades aplicables supongan un impacto ambiental negativo. Esto es como el establecimiento de cualquier tipo de actividad en suelos frágiles, como páramos y orgánicos, también como los humedales, establecimiento de alguna actividad en ecosistemas estratégicos, áreas protegidas o parques nacionales. Con el programa de certificación y ahí es cuando entra la consulta y la desviación metodológica. Tú ya me estás diciendo en tu metodología que esto no lo puedo aplicar, pero mira, bajo mi justificación de esto y esto, yo considero que sí puedo aplicar. Y entraríamos es lo que les digo nuevamente, a ese reto de mostrar todos estos componentes y darnos la batalla de mostrarles. Es que también el concepto, porque ahí es una redundancia, porque es una de las categorías que Es verdad. entonces, ¿qué hay elementos para poder dar al debate? Bueno, también es basada en la 1447. Hay un tema de Sistema Nacional de las Protegidas. Entonces, digamos que estos debates tienen que reunir a las partes o sea, llámense desarrolladores de proyectos, llámense la parte del gobierno, los programas de certificación, o sea, tienen que estar un conjunto de actores muy importante para alinear las cosas, sino como que yo solo hablo con esta parte, y entonces ellos, espérese, y les cito el acta de la reunión que yo hablé con ellos diciéndole que sí se podía, porque pues... Nosotros tenemos un tema, por ejemplo, los bancos horarios no prestan en las protegidas, pero nosotros sí prestamos. Y decimos al propietario, digo al banco, mire, préstele a este propietario porque en estas sociedades agropecuarias, porque él está en un instituto de manejo integrado y el uso de sostenible es permitido y él puede hacer ciertas actividades. Es casi lo mismo, Sí. porque dicen no, el banco en ese caso de la certificada diciendo no, ahí no me meto. Pues, en este caso también es tener en cuenta otro actor y son las OBB. ¿Qué, perdón? Los OBB, nosotros los organismos de evaluación y verificación, nosotros antes de pasar a los certificadores, nos encontramos con esta primera barrera o evaluación que es por parte de los organismos. Entonces, como dice Sebastián, es incorporar a todos los actores. Si de una vez nos vamos al estándar, mira, yo voy a presentar un proyecto en áreas protegidas, pues es también tener integrado al organismo de validación. Listo, entonces pasemos de una vez a la parte de cuantificación, que ya vamos acabando por ahora la sesión del día de hoy. Oigan, ¿No tienen alguna otra pregunta? en el chat no tienen ninguna pregunta más. Listo, No. entonces podemos pasar. Bueno, ahí en la metodología te dice como esos 3 pasos que Sí, tienen en cuenta. claro, exactamente. Pasa más allá del ejercicio o Entonces, exacto. cada desarrollador hace su metodología o su hoja de ruta para quitar ¿De dónde han salido? como- porque es lo que hacemos de prestar para que me quede el área potencial del proyecto. Esa metodología. Cada ustedes, CO2, 0, tiene su propia metodología o hay algo establecido, algo estándar que lo determine en Costec o Verna o Plan Vivo o Sol CX. Digamos, en este caso, pues ya han salido como de las experiencias que hemos tenido en los proyectos. Entonces, por ejemplo, en un proyecto nos dijeron, no, hay que aplicar un grado. Entonces, claro, si un auditor ya no lo solicitó, empecemos a aplicarlo en todos, para pues también reducir el número de hallazgos, reducir como la operabilidad del proyecto y saber que el proceso de certificación, sí, literalmente, parte El auditor es Costec o hay varios organismos, hay Perifid, Conteca, Enor, hay diferentes organismos. el primero es el que da. Sí, él es el primero que te recibe el proyecto. Pero es que es como el primer filtro. Entonces la idea es que todo se limpie ahí. Y si en la limpieza incluye UPRA, pues sabemos que a la próxima limpieza de otro proyecto también lo van a pedir UPRA. Entonces empezamos a mirar las tendencias de qué están exigiendo y empezamos a homogenizarlo en todos los proyectos. Y ahí lo que dice Mapu,
se va armando la estructura de análisis que nosotros le hacemos a las áreas, a cuantificación y demás. Listo, ya pues, entonces para pasar a la parte de cuantificación, pues ahí ya les estoy proyectando el Excel, porque ya todos lo manejan. En la primera parte pues encontrarán toda la descripción de las áreas. Esto es únicamente lo que traemos, digamos, del análisis de elegibilidad que Mafe nos acaba de explicar. Y para el caso práctico que estamos evidenciando, vamos a utilizar 3 especies, que quiero, digamos, que se evidencie y es parte de lo que hemos hablado, cuál es la capacidad de captura de estas especies a un mismo término. Entonces, por ejemplo, en la primera parte del listado del documento del ministerio que yo les mostré, traje la especie Anadenantera peregrina, una ya mucho más comercial, Eucalyptus tereticornis, maderable 100%, y digamos que entre comillas, un caso mixto que se vea, que es el caucho, que si bien tiene un concepto comercial por la extracción del caucho, pues no hay un aprovechamiento maderable. Entonces uno ya empieza a decir, bueno, es que esta especie se trata de aprovechar como a los 35 años porque ya digamos que el rayado ya no está siendo tan efectivo, entonces empieza uno a decir, bueno, esta ya es de más larga duración, por lo menos para contener en el árbol el carbono. Por el momento no nos llegó la propuesta, uno pues pucha, se me olvidó el nombre, ¿cuál era? Pero era un agroforestal. Ya lo que entramos a evaluar vuelve a ser la misma viabilidad financiera, de pronto técnica, de cuál es la tasa de captura, por ejemplo, de Marañón, creo que era Marañón, de los árboles de Marañón, por el porte, por la madera que tienen como tal, y decir la cantidad de certificados junto con la producción propia del Marañón nos da financieramente para que el proyecto se sostenga, o de pronto no. Entonces nos han llegado propuestas, pero nosotros como tal no tenemos aún un proyecto agroforestal. Máximo es el caucho y son proyectos puros. Y digamos que hay un proyecto que nosotros iniciamos, por ejemplo, con Hass, aguacate, que era aguacate, pero pues tuvo pues una parte de financiación de la USAID, utilizaron un sistema de monitoreo supremamente diferente, o sea, empiezan a haber particularidades detrás que te dicen, ven, o pues te hacen la pregunta, por si solo se hubieran surgido, o sea, uno empieza a preguntarse esa parte, pero pues hay algunos esfuerzos por esos cultivos. Igual las metodologías ya lo incluyeron, antes era como metodología de plantación forestal, ahora sí es como de cultivos de palma, agroforestales y la parte forestal. Significa lo mismo, el análisis de tendencias es la que se están desarrollando este tipo de proyectos. Sí, pero no, pero no tenemos igual, son recientes, estas metodologías se actualizaron apenas hace como 1 año, 2 años atrás, entonces también es como, bueno, esperemos que empiecen esas iniciativas a surgir y ver cómo funcionan. Listo. Entonces, en la siguiente pestaña, ustedes van a evidenciar los factores. ¿Qué son los factores? Toda esa información técnica que yo les mencioné en un momento, que pues la van a ver ahí. El dB que ven en la parte que significa pues la densidad básica de cada una de las especies, el factor de expansión de biomasa que corresponde, y R, la relación fuste-raíz, y la parte de fracción de carbono. Acá entonces, por ejemplo, de resaltar, era lo que yo les decía en la fracción de carbono. Hay unas especies que en su estructura, digamos, de composición de la madera traen más porcentaje de carbono que otras. Entonces, digamos, eucaliptus acá tiene mayor tasa de carbono en su madera que lo que tiene Ana delantera. Sí, ese documento y eso es como la tablita que todo viene de ahí, todo viene de ahí. Esa tablita compartir. Sí, sí, sí. Ese tipo de empezar a buscar artículos científicos. Es la parte de artículos científicos, pero es un documento, ¿cierto? Sí, es un documento. Sí, Carbono no tiene biocarbono, sí. el carbono no tiene esas bases de datos. No, pero es disponible, está disponible. Si yo lo busco en internet, ahí está. Entonces, cuando no lo encontramos, tenemos que recurrir, si digamos que hay bibliografía secundaria validada por expertos o estudios desarrollados por el proponente del proyecto, pero que tengan un sustento robusto muy grande, porque ya tú entras a ser el experto. Entonces, y como pongo que no estoy sobreestimando, subestimando, entonces no es que los estadísticos me soportan, pero digamos que tratamos de que sea información secundaria validada por muy buena fuente. Listo.
que llaman estos factores en general. Sí, ¿Nombre? nosotros no, son los factores de cuantificación. Entonces nosotros pues igual acá les dejé como las siglas con la descripción de cada uno. Ahí. Entonces, y digamos que para el ejemplo práctico, acá tengo los incrementos medios anuales de cada una de las especies. ¿Por qué los traigo? Porque normalmente este dato, como yo les decía, viene del inventario, pero en este caso, pues, para ejemplo práctico vamos a utilizar estos datos. Lo mismo, vean la tasa de crecimiento, por ejemplo, de Ana delantera, una especie, digamos que nativa, contra un eucaliptus, digamos que ya es más comercial y esto. Entonces, digamos que ya una vez uno tiene toda esta información base, uno ya se puede atrever a decir, puedo empezar a correr los números, puedo empezar a hacer la cuantificación. O que me falta la densidad básica, vaya y búsquela porque la va a necesitar. No, que me falta el factor de expansión de biomasa, vaya y búsquelo en artículos científicos, en estudios realizados, en documentos como el que pues yo les mostré, pero necesitamos sí o sí el dato, ya son obligatorios, yo no puedo asumir ninguno y siempre tenemos que tener, les decía, el detrás. ¿Quién me dice que es 0.216? No, tal documento validado por expertos. ¿Por qué? Porque lo OEB va a llegar a revisar eso. Va a decirme, bueno, y eso que usted me está diciendo, yo, ¿cómo sé que eso es verdad? No, pero es que son expertos. O sea, ¿a quién más le creemos si no a esa gente que desarrolla este tipo de contenido? O sea, bueno, listo, pasemos certificador. Ah, no, listo, expertos, perfecto, sigamos. Ya en la parte de remociones, esa era como la parte de información. La parte de remociones es como el cálculo inicial que se está haciendo. Entonces, ¿yo qué hice? En la parte de arriba, en el cuadrito de arriba, verán que dice guía. Ese es el cálculo ya realizado. ¿Cuál es la idea? Que en la parte de abajo nosotros vayamos haciendo el cálculo y nos tendría que dar el mismo resultado que tenemos arriba para la parte práctica. Entonces, por ejemplo, en los metros cúbicos por hectárea, en la casilla de la columna F, nosotros era lo que yo les decía, este dato lo tendríamos que obtener del inventario forestal. Pero pues nosotros no tenemos como esa posibilidad en este momento. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es, para el caso de Ana Delantera Peregrina, decir, bueno, yo estoy haciendo la ejecución de este proyecto y estoy haciendo la cuantificación en el 2024. Entonces, digamos que contamos el año completo. Contamos entonces 2021 a 22, a 23 y a 24. Entonces, yo acá lo que formularía es, por ejemplo, el año 2024 menos el año 2021, hacer esa diferencia de años, y eso lo voy a multiplicar en este caso, solo para obtener el volumen que tendríamos acumulado, por los factores nosotros determinamos este incremento medio anual. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Decir, si la plantación tiene tal edad, tantos años, pues por una tasa de crecimiento anual, ¿cuánto volumen nosotros llegaríamos a tener? Eso es lo que nosotros vendríamos a hacer. Nos dice que tendríamos, en el inventario nos dieron que tenemos 19.80 metros cúbicos por hectárea. Entonces nosotros vamos a hacer, ahí como está estructurado, nosotros podemos hacer el control C, control V hacia abajo. Están organizadas las especies tal cual está la cuantificación para mayor practicidad. Y nos damos cuenta pues que en el inventario la mayor especie que ha capturado pues es Eucalyptus tereticornis. Esta especie tengan en cuenta que inclusive fue plantada en el 2019, mientras que Ana delantera 2021. Pero ahorita podemos homogenizar esos datos y ver la captura en un mismo espacio temporal de una especie como Ana delantera y una como eucalipto. Una vez nosotros tenemos los metros cúbicos por hectárea, era lo que yo les decía, es como si nosotros metiéramos ese árbol ahí en pie y lo vamos a meter al horno para obtener la biomasa. Entonces, en este caso nosotros vamos a hacer la multiplicación de este volumen, de estos 19.80, por dos factores. Uno es el factor de expansión de biomasa, porque es pasar de metros cúbicos a biomasa, pero adicionalmente nosotros toda la biomasa la estamos pasando, no, era lo que yo les decía. Hay que tener en cuenta la densidad básica de la madera, porque es la que me dice sobre un volumen verde cuánta materia seca tengo, y empezamos a tener la unidad de toneladas. Entonces, en este caso, multiplicaríamos el 19.80, nos iríamos a factores y lo multiplicaríamos por la densidad básica de la especie y a la vez por el factor de expansión de biomasa. Es lo que les digo, densidad para pasar al peso, que ya pasemos de metros cúbicos a toneladas, pero seguimos hablando como ese volumen verde, entonces lo multiplicamos por el factor de expansión de biomasa para obtener únicamente la biomasa en toneladas. Y de igual manera nosotros podríamos hacer el control, o sea, como arrastrar esta ecuación hacia abajo, ya que pues todo está organizado de esa manera.
Listo. Una vez nosotros tenemos la biomasa, recuerden, esto parte del inventario. En el inventario nosotros ¿qué tomamos? Diámetros y alturas. O sea que estamos contemplando hasta el momento solo la parte superficial, lo que fuimos a medir. Ahora podemos contabilizar la parte de la biomasa subterránea. Entonces, ¿por qué nos vamos? Por ese factor de relación de fuste raíz, por lo cual tendríamos que entrar a multiplicar este 24.71, vamos a factores y a la R. Eso es lo que nos permitiría entonces tener contemplado cuánto nosotros estamos capturando con relación al fuste en las raíces. Y lo mismo, podemos arrastrar ese dato hacia abajo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que para los factores, más o menos una especie como ana delantera está capturando un 31%, digámoslo así, de lo que captura arriba, un 31% de eso es lo que captura abajo. Mientras que, por ejemplo, un eucaliptus en su captura superficial tiene un 100% y sus raíces solo un 21%. Estamos teniendo un 10% superior en una especie que tiene, digamos, que un comportamiento, una característica nativa, mientras una especie que es netamente comercial. Listo. Acá, pues, en la biomasa total, lo único que nosotros queremos hacer, pues, es sumar cuánto es la biomasa subterránea y la E. Entonces, pues, ya es hacer como esa sumatoria. Y lo mismo, pues, lo podemos arrastrar hacia abajo. Pero entonces nosotros seguimos haciendo un cálculo por el momento de biomasa. O sea, vamos como a la mitad del proceso. Todavía nos falta. Entonces, ¿cómo nosotros pasamos de esa biomasa, de esa cosa seca que salió del horno, al carbono almacenado en ese componente? Era lo que yo les decía. La fracción de carbono es la que me va a indicar cuánto carbono hay en esa biomasa existente. Listo. Una vez nosotros obtuvimos este carbono, nosotros ya podemos hacer ahora sí la conversión de carbono a CO2 equivalente. O sea, vamos a homogeneizar esa parte del carbono hacia la moneda universal, que es el CO2 equivalente. Eh, voy a irme por acá un segundito al chat. Ah, ok. Pues yo veo a Oscar Benítez, o pues para que lo escribas por el chat, Lady Joana, por favor, que así lo vamos leyendo ahorita más adelante, se lo puedes mirar en el chat por mientras seguimos. Listo. Acá en carbono. Entonces, nosotros tenemos la biomasa total, que es como si yo metiera el árbol en el horno, saco esa materia seca. Pero esa materia seca que salió no todo es carbono. Hay nitrógeno, hay potasio, o sea, hay otros elementos. Y lo que me dice la fracción de carbono es de ese 100% de materia seca, ¿cuánto es carbono? Porque nosotros en últimas vamos a hacer CO2. No le estamos metiendo ni nitrógeno ni otros elementos. Entonces eso es lo que buscamos hacer ahí. Entonces, ya cuando nosotros queremos pasar a CO2 equivalente, nosotros hacemos una relación molecular. Es como una especie de regla de tres. Entonces, si el carbono tiene tanto peso o masa específica, ¿cuánta tendría el CO2 equivalente? Y a través de esos pesos, yo puedo pasar a toneladas de CO2 equivalente por hectárea. Entonces, nosotros acá listo, Lady. Yo hice la aclaración si el 50% más o menos se maneja como un dato muy general. Pero nosotros a través de estudios científicos específicos de cada especie, digamos que tenemos un dato más puntual. Ese es un general. Recuerden los principios. Nosotros queremos obtener los valores más aproximados a la especie. ¿Por qué? Porque si yo tomara, por ejemplo, ese 50%, cuando yo veo que para la especie de ana delantera es 38%, pues yo estaría sobreestimando los beneficios que esa especie me está generando. Y mira, inclusive para Bea y para Eucaliptus también. Ese 50% puede generar que yo esté sobreestimando los beneficios y cuando pase al OBB me va a decir, venga, pero es que ana delantera, Bea y Eucalipto tienen datos a la especie que son más cercanos y más reales y me van a devolver ese proceso. Listo. Ya siguiente, entonces nosotros acá vamos a multiplicar esa fracción de esa parte de volverlo toneladas de CO2 equivalente es una
una constante. Entonces, vamos a multiplicar este carbono por, en los factores, la celda que está acá, que es 3.66667. Ese 3.6667 es dividir la masa del CO2 equivalente, que es 44, sobre la del carbono, que es 12. Y acá, pues en este caso, voy a fijar la celda para poder hacer el desplazamiento hacia abajo del cálculo. Listo. Nosotros hemos venido trabajando todas las unidades hasta toneladas de CO2 equivalente por hectárea. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros partimos de unos metros cúbicos por hectárea y hemos transformado todo eso, pero seguimos en unidades por hectárea. Entonces nosotros acá, ¿qué podríamos llegar a hacer? Multiplicar para el área total, el área elegible total, este carbono o estas toneladas de CO2 equivalente que nos corresponden, por lo cual multiplicaríamos en este primer caso el 46 por el área elegible, que casualmente también nos dio 46. Y podemos arrastrar. Listo. Ahora, yo les mencioné en su momento que nosotros podemos para algunos programas de certificación hacer digamos que un uso teórico de ciertos factores. En este caso, yo traje acá, inclusive creo que le preguntaban una herramienta del mecanismo de desarrollo limpio, que sigue vigente para algunas metodologías, que es esta herramienta para la estimación del cambio orgánico del suelo, digamos que durante la implementación de proyectos AR o de estas actividades. Y también hay otra herramienta que sirve para la estimación de los stocks de carbonos, precisamente para la madera muerta y la hojarasca en estos proyectos AR. Entonces, ¿qué nos dicen? En el caso del suelo, nos dicen, venga, más o menos un proyecto con ciertas condiciones, cuando si quieren ver la herramienta, nosotros pues la podemos facilitar, igual está disponible en línea. Si usted entonces tiene unas condiciones X, Y, Z de suelo en el esto, más o menos la captura va a ser tal, digamos en este caso es 0.705 toneladas de biomasa por hectárea y por año. Entonces dicen, hablábamos creo que con alguien en el chat que nos decía, no, pero es que no es elegible y demás. No, debido a las actividades del proyecto nosotros podemos decir que se generan 0.705 toneladas en una hectárea de suelo en un año. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ir a la casilla acá de suelo y vamos a tomar esta casilla de factores de biomasa, pero recuerden, está en biomasa y yo la quiero es en CO2 equivalente. Entonces, ¿por quién la voy a multiplicar? La tendría que multiplicar por de biomasa, ay, perdón, es de carbono, no de biomasa, es de carbono a CO2 equivalente, entonces solo lo tengo que multiplicar por la constante. Y adicionalmente, esta la voy a fijar, y adicionalmente, como les decía, estos son valores por hectárea. Entonces, ¿por quién me tocaría multiplicarlo acá? Por el área para que me dé el total. Ah, ok. Acá me faltó hacer una multiplicación. Porque nosotros por el momento lo estamos cuantificando únicamente por un año. Entonces tendríamos que hacer la diferencia de los años que nosotros estamos cuantificando. Sí. Sí, ahí podrías compartir el link. Ahí por el link les vamos a compartir el documento de la alianza con el ministerio y demás para que lo puedan observar. Listo. Me faltó fijar esta de acá. Listo, entonces acá sí tuvimos una diferencia. Listo, perfecto. Ahora entonces con los otros factores, nosotros tenemos entonces que podemos asumir para la parte de la hojarasca como el 1% de la captura que se da en el árbol y de la madera muerta igual, que son el 1%. Entonces en este caso nosotros podríamos multiplicar este carbono total por el 1% y a su vez para la hojarasca.
El suelo. En el suelo me faltó multiplicarle por un factor. Listo. Mantener cuerpo. Entonces, de la herramienta del mecanismo de desarrollo del CDM, nosotros podemos estimar y nos dice bajo ciertas condiciones corresponde al 1% tanto madera muerta y al 1% de la captura total la hojarasca por el 1%. Y en el carbono removido total, nosotros pues ya vimos es la sumatoria de estos componentes, de suelo, de hojarasca, madera muerta y el total. Listo. Y entonces nos da que tenemos unas remociones totales de 12.000 toneladas de CO2 equivalente en toda la temporalidad del proyecto y para toda el área del proyecto. Listo. Rápidamente ya para ir cerrando que ya nos estamos pasando el tiempo, entonces nosotros tenemos unas emisiones del proyecto, estas digamos que las monitoreamos. Entonces por el aprovechamiento, por fertilización, por diferentes cosas, nosotros llegamos a las 1.000 toneladas de CO2 equivalente emitidas por el proyecto, porque no todo es la emisión, sino también hay unas emisiones. Entonces podemos pasar a la casilla de certificados y pues se hizo el ejercicio con dos programas de certificación. Uno es ColCX y el otro es BERT. Voy a explicar únicamente como el cálculo que está acá. Ya les dejo pues digamos que para trabajo de ustedes pues la parte de la casilla de práctica para pues poder ir cerrando. Y es resaltar lo estricto que son muchos programas de certificación en comparación con otros. Colcetis, por ejemplo, me dice que los Colcers, así se llaman los certificados de ellos, son un producto de la resta, digamos que, de la parte de la incertidumbre que se tenga de parte del monitoreo, de parte de gestión de áreas y demás. Y adicionalmente, pues que nosotros tenemos que tener en cuenta los riesgos de no permanencia. En la casilla de remociones del proyecto se van a dar cuenta que hay una resta. ¿Por qué? Porque en esta casilla yo ya resté la parte que era de remociones versus lo que emitió el proyecto. Acá yo ya lo traigo, digamos que limpio. Ya hice esa balanza. Y únicamente entro a afectarme por los riesgos de no permanencia. Entonces pasamos de tener una remoción de 12.000 toneladas de CO2 equivalente a 10.140 certificados. Hay una reducción de 2.000 que se quedan en estos riesgos de no permanencia principalmente. Para este ejercicio, la corrección por medición, que es la incertidumbre que les venía mencionando, podemos asumirla como cero. No hay problema. Fuimos muy juiciosos en el monitoreo, en las áreas, y no pasó absolutamente nada. Ahora vamos a ver la parte de ver. Si se dan cuenta, la ecuación es mucho más compleja. Y ellos entran a evaluar más aspectos. ¿Qué nos dicen? Primero, pues que hay un cambio en el stock de carbono, que son esos 12.000 que nosotros traíamos de atrás. Nos dice nuestra línea base o como esa captura que nosotros traíamos de atrás, ¿a cuánto corresponde porcentualmente sobre esos 12.000? Entonces digamos que es el 10%, que había algo ahí que estaba capturando y corresponde al 10% de lo que nosotros removimos. Fugas del proyecto. Nosotros pues no tuvimos fugas, no pasó nada fuera del plan del proyecto. Las emisiones pues ya ahorita las dijimos que son 1.000. Y ellos sí nos dicen, usted pudo haber sido muy juicioso en su monitoreo. Independiente de eso, se va a descontar el 12% obligatorio por incertidumbre de todo lo que usted hizo. Así yo haya sido, vea, así mi incertidumbre del monitoreo haya sido cero. Así mi paso de las áreas haya sido perfecta. Ellos obligatoriamente me generan un descuento del 12% obligatorio. Y yo no lo puedo obviar. Siempre. Y ese va a depender, Pero por ejemplo, es equivalente al proyecto. ese va a depender, por ejemplo, por tipo de proyecto, por ejemplo, energía, forestal, o es estándar para todos. Pues para el red y el AR sí funciona como porque es una única herramienta. Berra funciona por herramientas. Ahorita Mafe les mostró una metodología con CX, entonces tú ves la de Berra y tiene 1.000 herramientas que te guían. La incertidumbre es una sola herramienta. Y para el sector afolio, entonces te dice que tienes que contabilizar el 12%. ¿Y vas a preguntar algo? Sí, o sea, pero ¿cuál de esos, ese 10% y 7% es equivalente a ese riesgo de no permanencia? ¿Cuál es? 10, o sea, Listo, entonces el 10% equivale a que había algo en el terreno. El terreno no estaba totalmente despojado, había algo capturando carbono ahí.
llámense tener bases, había algo. Y nosotros entonces no podemos decir que el delta o la diferencia en el escenario que nos hubiera implementado el proyecto era un cero, porque había algo capturando. Entonces eso que capturó, esa cosa que había ahí, yo me la descuento, porque sin proyecto hubiera seguido capturando. Mucho menor que mi proyecto, claro está, pero seguía capturando. Hay una pregunta. En caso de que se haya presentado un incendio, ¿cómo cuantifican esas fugas para incluir el dato en la fórmula? De una fórmula Pero, en las herramientas. Sí, en ese tipo. Sí, O sea, herramientas. Listo, sí, digamos que nosotros generamos una herramienta de los gases que se generarían a partir de la quema o la combustión de la madera y nosotros entonces decimos, si por ejemplo nosotros traíamos unos metros cúbicos de hectárea por año, ¿no? Se quemó una hectárea y decíamos que teníamos 19 metros cúbicos, entonces esos 19 metros cúbicos, ¿qué elementos emitieron a la atmósfera a través del incendio? Y nosotros nos descontaríamos eso. Listo. Ahí para los 3.556 unidades. Espérame. ¿En qué casilla? Verlo en los créditos de carbono verificados. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta y parte de lo que te estaba respondiendo a ti, entonces el 10% es ese punto de referencia que había, que estaba capturando y pues que nosotros nos tenemos que descontar la incertidumbre relacionada al porcentaje de qué tan descachados estamos y que a pesar de que seamos poco descachados, nos obligan a descontarlos. Y en el último están los riesgos de no permanencia, o sea, otro descuento adicional. Si lo ven acá, es el 13% en la ecuación ya utilizada. Y aquí arribita es este mismo 13%. Entonces, pasamos. No, a que el riesgo de no permanencia se evalúa igual en ambos aspectos. Riesgos de no permanencia son el 13%. Y en verdad, para hacer el ejercicio homogéneo, también contemplamos el 13%, que está acá. En la fórmula, si se dan cuenta acá arribita, en donde se formula la ecuación, ahí está la resta del 13%, que corresponde a esos riesgos de no permanencia. Exacto. Exacto. Listo. Ahí nosotros evidenciamos que mientras que para COLSX pasamos de 12.665 a 10.140, en Verra pasamos de 12.000 a 7.800. Sí, de 12.155 remociones hechas. Entonces, exacto, nosotros removimos 12.000 toneladas de los equivalentes. Y a partir de los descuentos de COLSX obtenemos 10.000 certificados. En Verra obtenemos 7.850. La diferencia es bastante. Es mucho más riguroso ver. Pero, ¿quién se vende mejor? Ver. Entonces ya tendríamos que entrar a un análisis de, claro, solo tengo 7.000, pero no sé, el valor es el doble. Es como si tuviera 14.000, un ejemplo así. Ya entraríamos a hacer esa parte. Y eso sería pues la cuantificación en COLSX y Verra, pues ella les queda pues igual la herramienta para que de pronto la puedan cacharrear, la puedan evidenciar y demás. Listo. No, de costos. Tenemos los certificados de guerra y entonces de ahí ¿a cuánto tengo por...? Cuando nosotros estamos haciendo toda la parte de viabilidad técnica del proyecto y la viabilidad financiera, entran esos aspectos. Entonces, con COLSX técnicamente necesito estos monitoreos solo en Bosque y puedo desarrollar teóricamente estos otros componentes. Me salen tantos certificados y eso me representa un ingreso de tanto frente a estos costos de monitoreo. Ahora hagamos el mismo ejercicio en verano. Es que ellos me piden hojarasca si lo quiero incluir, suelos si lo quiero incluir. Me elevan los costos. ¿Cuántos certificados tienen? Ah, tienen tal costo. Entonces, ¿cuál de las dos opciones técnicamente y financieramente me dice, desarrolla tu proyecto, pero nosotros te aconsejamos que lo hagas con COLSX o con Verra? Vale. Entonces, pues hasta hoy, entonces tenemos esta sesión con
nuestros especialistas de CO2 Mañana continuamos con nuestra jornada desde las 8 de la mañana. Les agradecemos la puntualidad para que de esa manera podamos aprovechar el tiempo al máximo. Las personas que están conectadas de manera virtual también, una especial invitación para que puedan acceder con tiempo a la sala. Igual la sesión la estamos grabando y posteriormente les vamos a compartir las memorias del evento. Feliz tarde para todos y nos encontramos mañana. También.